Perdí a mi hijo en un descuido. 10 años después, descubrí que alguien de mi familia sabía exactamente dónde estaba. Mi nombre es Laura. No quiero dar muchos datos de mí, porque mi caso fue, digamos, mediático. Durante 10 años repetí la misma frase. Fue un descuido. Solo un segundo que me volteé. Pero no, eso era mentira, no había sido un descuido. Fue un robo. Y lo peor es que quien me ayudó a buscarlo sabía exactamente dónde estaba. Voy a empezar por el principio, el día que mi hijo desapareció. Mi hijo Mateo era muy chiquito, tenía 3 años, era un bebé. Era de esos niños que no caminaban, se echaban a correr y de repente, por más que yo intentaba, no lo podía mantener quieto. Era precioso. Nació con sus rizos oscuros, una risa contagiosa, y la costumbre de esconderse detrás de los exhibidores del centro comercial para asustarme. Claro que yo nunca lo dejaba de ver, pero fingía que no lo veía y que sí me asustaba. Ese sábado yo no sabía que iba a ser diferente, pero sí fue. El peor día de mi vida. Fuimos al centro comercial Las Palmas. Mi hermana Daniela iba con nosotros. También iba mi cuñado Andrés. Era un plan completamente familiar. No me acuerdo ni siquiera cuál era la razón. Comprar zapatos, comer un helado, no sé. Algo simple, sencillo. Lo típico que uno hace los fines de semana. Recuerdo cada detalle importante, porque mi mente ha repetido ese día como si fuera una película que nunca termina. Cada instante, cada momento, cada acción. Recuerdo que Mateo quería un globo rojo, porque, no sé, varios niños traían globos rojos porque me parece que había una promoción de un supermercado y los estaban regalando. Mateo, en cuanto los vio, decidió que quería uno. Yo le dije que después del helado iríamos a buscar su globo rojo. Pero Mateo nos esperó. De alguna forma se soltó de mi mano para mirar un escaparate. Y apenas giré la cabeza, ay, no sé, se los prometo, segundos. Pero cuando volví a mirar, Mateo ya no estaba. Lo primero que hice fue, claro, comenzar a voltear para todos lados buscando a Mateo, dónde se había metido, dónde estaba, abajo de alguna banca, adentro del escaparate, no sé. Primero pensé que era como siempre, un simple juego. Le llamé sonriendo y le decía, Mateo, Mateo, ya te vi, sal Mateo. Pero nada. Por supuesto que eso comenzó a asustarme muchísimo. Y después empecé a caminar más rápido. Luego corrí. No tenía opción. Terminé gritando. En ese momento, la gente de seguridad se me acercó. Cerraron las puertas. Comenzaron a revisar las cámaras. A ver dónde estaba Mateo. Altavoces en todo el centro comercial anunciaban su nombre. Y yo estaba destrozada. Yo no podía dejar de llorar. Hay cosas que sí debo admitir que tengo nubladas. Fue tanto el shock. Nadie se puede imaginar lo que es perder un hijo. Y de verdad, no le deseo esto a nadie. Es lo más terrible que me ha pasado. La policía llegó, no sé, en menos de 20 minutos. Mi hermana me estaba abrazando. Mi cuñado estaba hablando con la gente de seguridad. Y yo pensaba que alguien había agarrado a Mateo. Yo no me podía quitar esa imagen de la cabeza porque después de tantos minutos que nadie supiera de él, que nadie hubiera visto a un niño, era obvio que alguien lo tenía y que claramente no querían decir que lo tenían. Lamentablemente ese día tuve que salir del centro comercial sin mi Mateo. No lo encontraron. Revisaron los baños, las tiendas de ropa, entraron y revisaron cada uno de los vestidores.
pero no había nada. Mateo parecía que se lo había tragado la tierra. Claro que eso no se quedó solo en el centro comercial. Fue un caso mediático, se los dije. Durante meses, la foto de mi hijo estaba por todos lados. Y yo quería que alguien lo viera, lo reconociera, me dijera alguna pista. Cada que mi teléfono sonaba, cada que me llegaba un correo, cualquier cosa para mí era una alerta de que podía ser Mateo. Prendía la tele y veía la foto de Mateo, en la televisión local, en los periódicos, en las redes sociales. Todo el mundo habló de este caso. Niño de 3 años desaparece en un centro comercial. Eran los titulares. Y de ahí hubo otros más amarillistas. Mamá descuida a su hijo y se pierde. Mamá abandona a su hijo en centro comercial. ¿Las mamás tienen derecho a ser tan descuidadas? Ya saben, titulares tendenciosos que no estaban ni cercanos a la realidad. Un día me hablaron los policías y me dijeron que las cámaras habían mostrado algo muy inquietante. Mateo, caminando hacia la salida de una tienda, y una mujer, inclinándose hacia él. Pero no se veía su rostro. Yo sabía que ese era Mateo, pero ¿ella quién era? Se le veía el cabello oscuro, lo traía recogido. Pero después se movían y la cámara no alcanzaba a verlos. Perdí el ángulo. Nunca se veía en ninguna cámara cuando lo habían sacado. Tampoco se veía un forcejeo. Era como si Mateo, no sé, lo hubieran convencido de alguna forma porque parecía que se iba voluntariamente. Ay, pasaron años. Les cuento esto ahora como una simple historia, pero en verdad no entienden el tormento que yo viví día tras día, noche tras noche, pensando en qué horror estaría pasando mi Mateo. O si seguía vivo, si ya no estaba en el mundo. Y así como a mí, cada una de estas preguntas y de interrogantes atormentaban a la policía. Durante años viví así. Bueno, no puedo llamar que eso era vida, porque yo sobrevivía. Solo era, no sé, un suspiro el que daba. Despertaba porque sabía que mi Mateo estaba allá afuera y yo tenía que encontrarlo. Me movía por inercia. Comía porque sabía que tenía mi cuerpo que comer. Pero yo no volví a saber lo que era la felicidad desde que Mateo no estuvo. Yo no sonreía. Yo no disfrutaba. Yo me apagué. Durante muchos años me apagué. Debo decir que sobreviví gracias a Daniela, mi hermana. Ella nunca me soltó. Ella siempre estaba conmigo, me animaba, me decía que todo iba a salir bien, que Mateo iba a aparecer, que Mateo estaba bien, que no perdiera las esperanzas. La recuerdo imprimiendo volantes, pegándolos por todos lados, cada poste, cada semáforo, cada local. En redes sociales organizaba búsquedas, iba conmigo a entrevistas y nunca, 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 nunca me dejó de dar la mano. Todas esas noches en las que yo me derrumbaba porque yo ya no podía más, ella se quedaba en mi casa. Y siempre me repetía, lo vamos a encontrar, te lo prometo, hermana, que vamos a encontrar a Mateo. Y también sé que sufrió, porque muchas veces la vi llorar cuando creía que nadie la estaba mirando. Y yo, si antes amaba a mi hermana, bueno, creo que en esos momentos tan complicados, quien te da la mano se gana no solo tu lealtad, sino tu corazón por completo. Así pasaron 10 años de mi vida. 10 años. Se dicen tan fácil, pero no lo son.
fueron tan complicados, tan oscuros. La cabeza, ay no, nunca estuvo en paz. Pensaba en cualquier cantidad de atrocidades con mi Mateo. Cuando buscas a alguien, el tiempo pasa tan lento. Claro, en todo ese tiempo pasaron más desgracias. Porque sí, bien dicen que una desgracia viene acompañada de más. Y no solo por el mismo hecho de la desgracia, sino porque uno simplemente se vuelve parco, negativo. Y entiendo que eso atrae más cosas malas. En esos 10 años me divorcié. Perdí el trabajo porque, claro, yo no tenía intenciones ni ganas. No podía a veces ni pararme de la cama. Entré en una depresión profunda. Perdí mucho peso. Y por más de que a veces yo decía, tengo que estar bien y fuerte para sostener a mi Mateo, para encontrarlo, de plano no tenía ganas de nada. Dejé de comer, dejé de dormir, dejé de vivir. Pero nunca dejé de buscarlo. Hasta que un martes, y recuerdo perfectamente bien la fecha, 10 de octubre, el detective encargado del caso, el detective Ramos, me llamó y me dijo, Laura, apareció una pista. Se trataba de un joven de 13 años que había sido detenido por una pelea en otra ciudad. Cuando buscaron su registro, no tenía acta de nacimiento oficial. Los únicos documentos que tenía no eran legales y sobre todo eran recientes, lo cual lo hacía muy sospechoso. Y tenía una cicatriz pequeña detrás de la oreja derecha, igual que Mateo. Porque Mateo se había caído cuando tenía como 2 años en un triciclo. En cuanto me avisaron, les pedí, por favor, que me dejaran verlo. Me dijeron que sí, pero que estaba en una comisaría que estaba lejos de casa. No me importó. Por favor, cuando uno está buscando a alguien, cualquier luz en el camino, no importa si es del otro lado del mundo, para uno es una esperanza. Por supuesto que fui. Apenas llegué, el detective me estaba esperando. Y me dejaron entrar a donde estaba aquel chico. Y no sé cómo explicarles esto, pero cuando lo vi, yo supe en mi corazón que era él, mi Mateo. Eran los mismos ojos, la misma forma de fruncir el ceño. No sé cómo explicárselo, ¿sabes? Solo lo supe. Pero él me miraba a mí como si yo fuera una desconocida, porque claro, me dejó de ver a los 3 años. Su primera frase fue, ¿quién es usted, señora? Mi mamá está afuera. Y yo rompí en llanto. Inmediatamente di la media vuelta y me salí de la habitación. El detective salió detrás de mí y me dijo que por favor tuviera paciencia, que tuviera calma, que no estábamos seguros, que no me ilusionara. La mujer que figuraba como su madre se llamaba Patricia. Vi una foto de ella. Y no sé, cuando vi su foto algo me incomodó. Primero pensé que quizás solo era el rencor que yo sentía por la persona que se lo había llevado. Y supuse que era ella. El detective comenzó a mostrarme imágenes antiguas del centro comercial. Aquella mujer, del cabello oscuro que se veía en las grabaciones con Mateo. Le pedí que le hiciera zoom. El detective me dijo, muchas veces lo hemos hecho, Laura. No se le ve el rostro. No, yo sé, detective, pero mire el bolso. Por favor, haga zoom al bolso. Era un bolso de cuero marrón, con una hebilla dorada
muy particular. Y en ese momento capté algo. No. Esto no puede ser. ¿De qué hablas, Laura? ¿Qué significa esto? Daniela. Daniela tiene uno igual. ¿De qué hablas, Laura? Muchas mujeres podían tener este bolso. No puede ser una prueba, Daniela. Quizás es una coincidencia. No puede ser una coincidencia. Tampoco no es que este bolso sea tan popular. No. Tomé mis cosas. Me salí como desquiciada de aquel lugar. Ni siquiera entendía de razones. Solo había visto una pista. Por fin, después de años, había visto una sola pista. Fui a mi coche, manejé hasta casa. Ni siquiera sé cómo llegué porque yo iba tan alterada. Pero de repente, de alguna forma, terminé enfrente de casa de mi hermana. Y en cuanto me vio, ella me abrazó, muy emocionada, y me dijo: «Lo encontraron. Lo encontraron. Yo sabía que lo íbamos a encontrar, hermana». Pero yo simplemente me metí a su casa. La hice a un lado y me pasé. No tenía ganas de hacer ninguna clase de ritual social. Entré a su cocina y justo en la cocina vi algo. El refrigerador. Había una foto vieja. Era su hijo menor, con un pequeño niño al lado. Solo que el niño estaba de espaldas. No se le veía la cara. Pero vi bien. Y se alcanzaba a notar la pequeña cicatriz detrás de la oreja derecha. Sentí que el aire se me iba. La furia me recorrió el cuerpo y no sé cómo logré no pegarle. Inmediatamente me volteé y le grité: «¿Quién es ese niño? Daniela, contéstame, ¿quién es ese niño?». En ese momento Daniela puso una cara de espanto. No podía hablar. Y apenas unos segundos después me dijo: «Cálmate, es el hijo de una amiga». «¿Por qué?». No, Daniela. Yo reconozco esta cicatriz en cualquier lugar. Y más te vale que me digas la verdad». Daniela, esa noche solo continuó gritándome. Me dijo que no, que estaba muy alterada, que no sabía lo que estaba diciendo. Y sí estaba muy alterada. Pero yo no me iba a quedar así. Tomé mi teléfono, hice a un lado a Daniela y volví a salir por la misma puerta que había entrado. Pero esta vez regresé con el detective y le pedí que investigara más a Patricia. Porque qué casualidad que no existía ningún registro de ella antes de 10 años. Casualmente, su identidad comenzó justo meses después de la desaparición de Mateo. ¿Y su dirección antigua? Era un departamento que había sido rentado por mi cuñado Andrés, a nombre de una empresa falsa. Y de repente, todo empezó a encajar. No, quien había robado a mi Mateo no había sido una desconocida. No se trataba de una organización internacional o una red criminal o cualquier cosa de nuestra gran cantidad de opciones mientras seguíamos buscando a Mateo. Fue alguien que conocía mis rutinas, alguien que sabía que Mateo confiaba fácilmente, alguien que no podía acercarse sin que Mateo gritara o hiciera alguna acción que le hiciera pensar a otras personas que estaba en riesgo. El detective le dijo a este chico que necesitábamos hablar con su madre, y él no tuvo más remedio que dar todos los datos. ¿Y qué creen? Por supuesto que Patricia no existía. Cuando vi la dirección, lo supe. Él siempre había vivido en la casa de Daniela, mi hermana, y aunque él la reconocía como Patricia, siempre fue Daniela. Había usado una identidad falsa durante muchos años. El plan fue muy simple. A ella le había costado muchísimo trabajo embarazarse. Y yo jamás me di cuenta que comenzó a desarrollar una obsesión por Mateo. Cuando al fin se pudo embarazar, no le fue suficiente. Quería todo para ella, incluyendo a mi hijo. Así que estudió nuestras salidas, esperó el momento y lo tomó
como si fuera su hijo. Y después se convirtió en mi mayor apoyo. Pero no para cuidarme, para vigilarme, para saber qué sabía, para estar al pendiente de la investigación, para encontrar la narrativa y que no hubiera una sola cosa que hubiera dejado al azar. Ella se aseguró de que yo nunca sospechara de ella. Pero había algo más. Por supuesto que no había actuado sola. Su esposo, Andrés, siempre lo supo. Porque él había rentado el departamento. Él había ayudado a crear los documentos, y no porque quisiera a Mateo, sino porque Daniela amenazó con quitarse la vida si no la ayudaba. Era una familia retorcida, fracturada por una mentira que se volvió un monstruo. Así que apenas llegó Daniela a la sala de interrogatorios la enfrenté. Pero ella no lloraba. Al contrario, me reclamó. Me dijo, yo lo crié. Yo estuve cuando tuvo fiebre. Yo le enseñé a leer. Tú lo perdiste. Te recuerdo que tú eres una mamá descuidada. Esa frase me atravesó. Porque durante años yo misma me culpé. Yo no lo descuidé. Me lo robaron. Pero de repente solo me dijo, te recuerdo que él me dice mamá a mí. Y por primera vez en toda mi vida no la vi como mi hermana, sino como un monstruo que había destruido mi vida. Daniela se quedó en prisión. Y ha sido muy difícil aceptar todo, aceptar que siempre Mateo estuvo frente a mí y no lo vi. Ahora pienso en tantas cosas, pienso en cada día y siempre descubro una forma nueva de haberme dado cuenta de que Daniela lo tenía. Me he sentido tan tonta de haber creído en sus mentiras. Pero, regresando al tema de Mateo, que por cierto, ahora se llama Daniel, porque así le pusieron ellos, y así se reconocía a él. Él estaba muy confundido. Para él, Daniela, wow, increíble lo creativos que fueron. Daniela era su madre. Así que la transición ha sido muy lenta. Ha pasado mucho tiempo, con terapias, acompañamiento psicológico, psiquiátrico. Y no les voy a mentir porque esto no es un cuento. Esto no ha sido un final feliz. Ha sido muy incómodo. Ha sido muy doloroso. Algo como si la enfermedad y la cura dolieran exactamente igual. Al principio, él me miraba con desconfianza. Pero un día le estaba enseñando fotos viejas y señaló una. Me dijo, recuerdo ese triciclo. Y no sé, como que algo se unió. Pequeños fragmentos. No les voy a decir algo muy grande y significativo, pero algo sucedió. Poco a poco ha habido risas, hemos creado nuevos recuerdos. Y llegó el juicio. Y en aquel juicio, el caso volvió a explotar. Solo que muchos años después, con redes sociales, y se volvió muy famoso. Pero ahora con otro titular. Tía secuestra a su sobrino y finge ayudar en la búsqueda durante 10 años. Fue muy duro. Fue muy complicado recordar todo, entender mis emociones, lidiar con el dolor, con la culpa, con el enojo, con la traición. No les va a hacer la historia tan larga. Daniela al final fue condenada. Andrés también, pero recibió menos años, por complicidad. Yo decidí que el último día del juicio ya no iría. Mi participación había acabado. Y decidí que no quería volverla a ver. Nunca. Hoy, Mateo vive conmigo. No, todo no es perfecto.
Hay muchas heridas en ambos. Los dos hemos tomado terapia. Estamos aprendiendo la forma de entendernos, de comunicarnos, de conocernos. Ambos tenemos, ¿cómo llamarlo? Silencios incómodos. Pero hay algo que nadie podría quitarme otra vez. Y no solo es a Mateo, sino todo lo que aprendí en este proceso. Sobre todo a perdonarme. Porque me había reprochado tanto no haberme dado cuenta y haber abrazado durante 10 años a la persona que me había quitado a mi hijo. Pero también entendí que el confiar no me hacía mala. Al contrario, Daniela fue la que hizo algo terrible y está pagando por ello. Ahora, lo que a Mateo y a mí nos toca es reconstruirnos. Y en eso estamos.